3 horas para llegar a la escuela. Los caminos no estaban pavimentados, era de tierra. ¿En qué momento decides o en qué momento te traen a Estados Unidos? No es lo mismo hablar por teléfono y dale, tú puedes, a que estar ahí y escuchar. Esta parte es donde el precio, ahí Exactamente. estamos hablando del precio, El precio. del sueño americano. Pues, buenas tardes, mi querido Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Para mí es un placer, Rafa, tenerte aquí. Pues en este episodio vamos a estar hablando de algo que la mayoría de las personas no se atreven a hablar, pero que es algo que muchas personas se van a identificar con este episodio. Es el verdadero sueño americano, lo que muchos o nadie te cuenta. En este episodio tenemos el privilegio de tener aquí a un amigo, a un empresario muy joven, es Rafael Mencho. Él es originario de Guatemala, de un origen muy humilde. Pasó muchos retos en su vida, pero él ha entendido que no importa qué tan grande sea el reto, sino que lo más importante es cómo superas ese reto y cómo te levantas para seguir adelante. Y para mí es un honor tener historias como estas en nuestro podcast. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas personas se van a identificar con la historia de mi amigo Rafa. Muchísimas gracias, Ernesto, por darte el tiempo de estar aquí con nosotros, de compartir. Y déjame decirte que igual gracias por darnos el privilegio de estar ahí en el podcast. Y pues esta noche vamos a dar lo mejor de nosotros. Sí, Rafa, ¿de dónde eres? Pues yo soy de Guatemala, soy de una comunidad que se llama Quiaquish, de un departamento, Totonicapán. De allá vengo yo, hablo un idioma que se llama quiché, hablo un poquito el inglés y pues el español, ¿verdad? Un poquito el inglés, no mucho, pero ahí estamos. Ya le estás aprendiendo, Rafa. Sí, vamos poco a poco aprendiendo, pues no ha sido fácil, pero ahí estamos. Vamos a conocer un poquito a ese Rafa. Me gustaría, Rafa, que nos cuentes cómo fue tu niñez. Lo más que recuerdes de tu niñez, vivencias, cómo te transportabas, toda esa parte me gustaría porque he escuchado muchas historias de personas de Guatemala que de verdad cuando yo escucho lo que pasaban, yo digo, increíble, nosotros lo teníamos muy sencillo en México. Cierto, muchísimas gracias. Bueno, yo de niño, pues la verdad le doy gracias a mis padres, que fueron unos papás muy comprometidos con su matrimonio, y desde que yo estaba con ellos, ¿verdad? Tuve esa oportunidad de tener lo necesario para vivir. Sí hicieron falta como algunos recursos para, como niño, pasármela bien con mis amigos, tener el juguete que más quería, pero le doy gracias a Dios porque siempre tuve lo necesario. Mis papás siempre me enseñaron cosas básicas, tanto como en la fe, en lo espiritual, y algo que aprendí de él fue siempre el servicio, dar un servicio. Y pues desde mi niñez no sufrí mucho, siempre tuve esa oportunidad de que mi papá me ayudó, me dio lo más que pudo, fue a la escuela, estudié más que todo en la secundaria, estuve todavía unos meses en la universidad y pues tuve esa oportunidad, el privilegio de... A ver, Rafa, no te me adelantes un poquito. Ajá. A ver, quiero saber, cuando ibas a la escuela, ¿tú pasaba el autobús por ti? ¿Tus papás te llevaban en carro? ¿Cómo era ese trayecto de tu casa a la escuela? Bueno, es buena Bueno, ¿de qué pregunta. departamento dijiste que eras, perdón? De un departamento que se llama Totonicapán. Básicamente somos de una aldea, como a 35 minutos de la ciudad. Departamento, para los que somos de Son otros como países, son estados. como estados. Exactamente. Y la aldea, como Es como un un ranchito. rancho. Exactamente. Okay. Entonces, sí, pues de la niñez nunca la tuvimos fácil. En esta parte, pues nos levantábamos bien temprano para ir a la escuela. Son 30 minutos caminando. ¿Qué es temprano, Rafa? Para mí temprano sería como 6:30, 6 de la mañana. ¿La mañana? Para ¿Qué mí. edad tenías? A 5 años, me acuerdo bien cuando fui a la prepa, ya le llamamos preprimaria, y pues con la mochilita en la espalda, y también tratar la manera de conseguir a nuestras amistades que vivían ahí cerquitas o los vecinos,
¿Para que pasara el autobús? No, para ir caminando, porque ahí había un peligro de que nos podrían morder los perros, nos podrían, no sé, algo, ¿no? Como de niño, tenía mucho miedo Rafa, a ver, a vamos a encontrar conectar algo con esa así. parte. Es que he Ajá, escuchado algunas historias y no sé si es la misma tuya. exacto. Un amigo me decía que él caminaba 3 horas para llegar a la escuela. No sé, en tu caso, ¿cuánto era la distancia? Pues no era mucho, son 35 a 40 minutos caminando. Siento que no fue tan lejos, ¿verdad? Pero hay amigos que tengo que sí eh, brincaron un poco más, venían un poco más lejos, pero yo tuve el privilegio de estar cerquitas, no tan cercas ni tan lejos, 30 minutos. Siento que caminando es algo normal, ¿no? Ajá. ¿Había carretera o eran veredas? ¿Cómo era ese Pues en ese trayecto? tiempo todavía los caminos no estaban pavimentados, era de tierra. Yo me acuerdo bien que pues cuando caía mucho frío, pues sí era un poco complicado porque hacía mucho polvo también, en estas épocas mucho polvo, y pues uno quiera o no, pues se manchaba, ¿verdad? Aunque uno le llamaba la atención, pero no habían carreteras, no había desarrollo dentro de la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo era tu entorno familiar, los recursos, en ese entorno que vivías? Pues hablamos de recursos. Yo creo que en esta parte, como lo vuelvo a recalcar, de que tuve esa oportunidad de que tuve no lo suficiente, pero tuve lo básico. Podríamos decir un par de zapatos, unos pantalones, una playera, una pelota de fútbol. Quizá no eran de los que son de marcas, pero tuve lo necesario, ¿verdad? Entonces, siento que también en esa parte me ayudó mucho hoy en día. Ajá. Qué bien, qué bien. Rafa, y en esa niñez que viviste, ¿cuáles eran tus sueños en ese momento o a qué jugabas? Porque a veces, fíjate, Rafa, que ves que en nuestra niñez, en nuestra inocencia, soñamos o ahí está como, creo yo, que la esencia para la cual venimos a este mundo. Cierto. A veces, entre esos juegos se esconde esa esencia. ¿A qué jugabas? ¿Qué soñabas en ese momento, Rafa? Bueno, en ese momento de niño siempre soñaba ser un día, tenía muchos sueños. Uno de ellos era ser futbolista, otro era ser piloto aviador, ¿verdad? Oh, Eso era uno de los sueños. Y lo otro también era como agrónomo, agronomía, ingeniero de agrónomo, porque me gustaba mucho ver cómo sembraban, cómo cultivaban, cómo cosechaban. Pero uno de los que me ha marcado hoy en día, hasta hoy en día, es el piloto aviador, ¿verdad? Que era uno de mis sueños porque yo miraba de niño cuando salíamos a jugar fútbol en el cielo, pasaban los aviones, las avionetas, y uno decía, ¿cuándo puedo tener esa oportunidad de volar en un avión o en una avioneta? Porque pues realmente en nuestro lugar de donde venimos no es algo normal para nosotros, es algo que un poco imposible, ¿verdad? Porque hay muchas limitaciones, pero siento que era uno de mis sueños, volar en un avión o estar en un avión, o quizás otra de los sueños que también había tenido era quizá no ser un deportista profesional, pero por lo menos que mirar un partido de fútbol, no sé, algo así, algo grande, pues, un mundial, ¿por qué no ver un mundial? Algo así, o sea, son sueños que he tenido. Y también, pues, otro de los sueños era cocinar, ¿verdad? Que no era tan 100% bueno para la cocina, pero uno de los sueños era también aprender a cocinar, a ¿te hacer. gustaba la cocina, Rafa, Sí, desde niño? me gustaba la cocina, pero no era tan como muy al 100%, pero siempre en mis sueños era un día cocinar, porque me gustaba ver programas de chefs en la televisión, así como programas desde aquellos años donde cocinaban, enseñaban, pero pues por los recursos no se podía. Esos programas los mirabas desde allá, desde Guatemala, Desde Rafa. Guatemala los mirábamos, pero en ese tiempo eran blanco y negro, porque no había, exacto, No había color. exactamente, no había color. ¿En qué momento decides o en qué momento te traen a Estados Unidos? ¿Cómo fue esa parte? Porque
a lo que me cuentas, todo estaba bien y todo, pero ¿qué pasó para que tú hayas querido venir a un país que no era el tuyo, a enfrentarte a una cultura que tal vez no conocías? Eh, ¿Dónde ocurre Pues esa parte de querer venir a Estados Unidos? una de las razones que tomamos la decisión de venir a este país, una de ellas para mí es, siempre escuchaba, tuve la oportunidad de que mis papás habían estado ya en este país y mi papá había regresado y volvió a venir, pero juntamente con mi mamá. Entonces, una de las razones, quería venir con mis papás porque mis papás ya estaban en este país. Y la otra razón es, tenía sueños, tenía metas. Yo estaba estudiando, pero sentía que no iba a lograr lo que yo quería en el transcurso del tiempo porque tenía sueños, tenía muchos sueños que yo quería lograrlo, en pocas palabras, en poco tiempo, ¿verdad? Y se me hacía muy imposible estar dentro de nuestro país por todas las circunstancias, las limitaciones, eh, las oportunidades y ver un país que está en desarrollo, está en crecimiento, que es en el país donde estamos hoy en día. Y creo que también por la gente que visitaba nuestro país, que son de acá, donde nos hablaban de que este país había oportunidad de salir adelante, de que podías cumplir tus sueños. Entonces, una de las razones sería venir con mis padres porque quería convivir con ellos, pero también llegar a este país y poder lograr cumplir los sueños, ¿verdad? Eso era una de las razones. Interesante, Rafa. Mencionaste algo que me llamó la atención. Me mencionaste que tus padres venían y iban a Guatemala. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, mi papá nada más era él el que vino la primera vez en este país. ¿Qué edad tenías tú cuando ellos Yo vinieron? tenía, si no me equivoco, más de un año. Mi papá no me conocía. Luego regresó otra vez a Guatemala, pero en ese tiempo se les dio la oportunidad de ya venir como parejas y lograron venir ya en este país. Pues ellos ya llevan tiempo en este país, ¿verdad? Pero a lo que voy es que yo miraba que mi papá siempre nos hablaba de este país y que era un país muy, muy desarrollado, pero a lo que voy es de que mis papás ya estaban acá cuando yo tomé la decisión de venir con ellos. ¿A qué edad se vienen tus papás, los dos? Mis papás se vinieron, yo tenía la edad de 10 años, más o menos de 10 10 y años. 8, y me quedé como 7 años con mis abuelos, que también los quiero y los aprecio mucho, que para mí son mis papás también. Me quedé con ellos me cuidaban, ellos me daban de comer, y durante 7 años 7 años sin tus sin mis papás. papás, ¿Qué exactamente. pensabas en ese momento? Porque Por, mira, ¿sabes por qué te digo esto, Rafa? Porque yo sé que muchas personas van a ver este episodio y a muchas personas les tocó quedarse en su país, ya sea en México, Guatemala, Salvador, Honduras, por un tiempo sin padres, o tal vez ellos tienen allá a sus hijos. Y a veces he escuchado historias, Rafa, donde ese niño eh, cambia, o sea, el sentido de que vivía en una niñez, no sé si sea tu caso, pero te comparto esto porque algunas de las personas con las que he platicado me contaban, mira Ernesto, es que en esos momentos era una niñez muy bonita, sí, nos faltaban algunas cosas, pero estaba mi papá y mi mamá, estábamos unidos como familia, pero se vienen para Estados Unidos, dice, y por varios meses no supimos de ellos, por varios meses, o sea, yo decía, ¿por qué mis papás me están abandonando? ¿Ya no me quieren? ¿O qué pasa? Por eso te preguntaba, en ese proceso, Rafa, de que tus padres se vienen para Estados Unidos 7 años, uh-huh. ¿qué pasaba en la mente de Rafa? Pues una de las cosas que pasaba en mi mente era de que como era en esta etapa era niño, todavía no reaccionaba, no hacía uso de razón, pero pasaron los años, mi papá pues siempre con la responsabilidad de mi mamá como papá y mamá, pero algo que yo he aprendido en ese transcurso era que el amor de papá y mamá es bien importante dentro del hijo, porque es ciertamente yo vivía con mis abuelos, ellos nos trataban de lo mejor, los quiero también como mis papás, pero siempre hacía falta
un valor que es tan importante, las palabras de papá, de mamá, porque siento que como que inyecta más. Yo creo que es exigente, pero a la vez también es como agrega mucho valor del amor para uno, la autoestima, de tener a sus papás uno ahí cerquitas. Seguridad. Seguridad, exactamente. Y teniendo lejos no es lo mismo hablar por teléfono y dale, tú puedes, a que estar ahí y escucharte, ¿no? Decir qué tienes, qué te está pasando, o sea, que te dé palabras de aliento, de complementación, decirte tú puedes, creo en ti. No había, era una distancia lejos. Yo pienso que hoy en día pues es eso, el tiempo que tuvimos con ellos, pues quiera o no, sí siempre afectó en mi vida, la tristeza, quizás en ese transcurso tomé malas decisiones, me junté con amigos que no debería de juntarme, ¿verdad? Porque también no tenía como alguien que me esté viendo, me esté exigiendo. Entonces son cositas que aprendí en la vida. Ajá. Fíjate que esa parte es donde el precio, ahí Exactamente, estamos hablando del precio el precio. del sueño americano, que a veces tienes que dejar familia, tienes que dejar comida, costumbres, tienes a un mundo completamente diferente. ¿Qué te motivó a dar ese paso de venir para acá? Pues ya 17, 18 años, dices más o menos, es cuando te vienes, pero ¿qué te motivó a dar ese paso? ¿Qué emociones sentías también al tomar esa decisión de emigrar? Porque es un trayecto que a veces no sabemos qué es lo que nos espera. Exacto. Y yo pienso que una de las razones que tomé la decisión era porque miraba la necesidad de que yo ocupaba, ya estaba grandecito, 17, 16 años, ya hacía uso de razón y sabía de que nunca mis papás nunca me iban a, por decir nunca, iban a estar conmigo todo el tiempo, porque como hijo uno crece y empieza ya a tener metas, sueños, y desde pequeño siempre he tenido metas y sueños, pero cuando tomé la decisión de venir era por un propósito, de venir a ayudar a mis padres, de poder construir cosas con ellos y poder lograr lo que tanto soñábamos, ¿verdad? Hablando ya sea financieramente o tener una casa mejor, tener a nuestra familia mucho mejor que como estábamos, a mis abuelitos, porque yo siento que todo eso, lo que hacemos en el ir desarrollando nosotros también apoyamos a nuestro entorno, a nuestros familiares, a los primos que de repente echan a mí una mano, pues con gusto. Pero yo siento que el propósito más grande es de que tengo un sueño, tengo una meta y lo tengo que cumplir. O sea, tenía ya esa preparación mentalmente de decir, si voy en este país, tengo que ir, yo sé que voy a pagar un precio, no sé si me va bien, me va mal, pero mi mente era de que tenía que cumplir algo en este país, tenía que hacer algo para poder lograr lo que yo tanto quería. Quizá no era el 100% de lo que quería lograr, pero siento que al final del día, si yo decía, si puedo lograr llegar allá y hacer algo que me pueda alimentar mis sueños, yo creo que con el tiempo también puedo cumplir otros sueños, pero realmente lo que me motivó a venir era la necesidad de ayudar a mis padres, pero la necesidad también de cumplir mis sueños. Fíjate, pensabas en tus padres, ¿verdad? Ayudarlos pero ellos estaban acá. Sí. Entonces, ¿querías tú ayudarlos a que regresaran o cuál era la forma que tú pensabas aportar a la vida de ellos? Pues lo que yo pensaba en ellos era de que iban a estar unos años conmigo y se podían regresar después para yo pagarles, ahora sí que el favor que ellos me hicieron de cuidarme siempre cuando era joven, ¿verdad? Como le decía, nunca me hizo falta más que tenía lo suficientemente para salir adelante, pero yo siempre tenía esa mentalidad de que, como yo siempre lo digo, pues el éxito del hijo pues sería la felicidad del padre, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de estar con ellos, de compartir, y pues hoy en día siempre estamos ahí con ellos. Qué bien, qué bien. Rafa, ¿y cuando llegas a este país, a qué te dedicabas? Bueno, primero cuando llegué, tuve la oportunidad de ir un año a la high school, a la escuela. ¿Oh, sí? Sí, estudié todavía un año en la high school y en ese tiempo pues también tenía un part-time
en un restaurante de comida rápida, ¿verdad? ¿Qué es un part-time? Para mí, part-time es por decir unas 2, 3 horas de trabajo en algún lugar que se te pueda dar. O sea, no es un trabajo fijo, pero es algo que te alimenta, ¿no? En ese tiempo cuando llegué, pues tenía ganas de tener un teléfono, de tener quizás unos audífonos. En esos tiempos eran audífonos grandes. Y mi papá me decía, bueno, si quieres, por mí no hay problema, pero te lo tienes que ganar, ¿no? Entonces tuve el privilegio de conseguir mi trabajo en un restaurante, me acuerdo bien, de lavar platos. Y ahí estuve en un restaurante mexicano, estuve lavando platos por un tiempo, por ciertas temporadas, mientras que tenía tiempo de accesibilidad, porque también estudiaba, ir a la escuela, la tarea, y también ayudaba a mi mamá, ¿verdad? Que en ese tiempo, pues, hoy en día tengo 2 hermanos que también los ayudaba a cuidar, porque mi mamá trabajaba y mi papá también. O sea, llegué como para ellos también una bendición para poder apoyarlos también, porque sabemos que en este país todo el tiempo es trabajar, trabajar, ¿verdad? Pero es eso, es eso. Entonces, me dices que tu primer trabajo en este país, Rafa, fue en un restaurante En un lavando restaurante, platos. lavando platos. Mira, fíjate cómo se empieza a conectar lo que uno de niño quiere. Tú querías, porque ahorita van a entender esa parte, ¿eh? Exacto. Tú querías, alguno de tus sueños era ser piloto, que ya dijiste que el piloto es porque mirabas ahí arriba y todo eso. Te gustaba el área de la cocina y el primer trabajo que tienes en Estados Unidos es en un restaurante. Y en Exactamente. el área que te gustaba, en la cocina, En la viendo la cocina. parte, pues la parte interesante para ti en este caso. Cierto, sí, cierto, la verdad. ¿Cuánto tiempo tardaste ahí? Pues me acuerdo bien que yo llegué como en estas fechas, en febrero, cabalmente en febrero llegué en este país y fui a la escuela, pero en ese tiempo agarré el trabajo de la cocina. Trabajé aproximadamente un año trabajé porque pues no había suficientemente trabajo donde sea, porque ocupa uno un vehículo para mudarse. En ese tiempo pues no tenía esa oportunidad, pero sí estuve aproximadamente un año trabajando eh, en ese tiempo, ¿verdad? ¿A qué área llegaste aquí en Estados Unidos? ¿A qué área llegaste? Pues, ¿a qué edad? ¿En qué área? ¿En qué área? Yo llegué en una ciudad que se llama Boone, donde nevaba muchísimo. Y era un poco complicado esta situación porque cuando cae mucha nieve, todo se congela, no podíamos salir y realmente siento que es un reto que ni en la mente lo tenía. Para mí este país era algo como algo diferente, algo espectacular, pero cuando llega una gran... Yo sé que llegué con mis papás, pero estando en ese lugar donde nevaba mucho, uno ve en las películas, ¿no? Nevando y dice uno, wow, se ve bonito, pero ya estando dentro es otra historia. Exacto. Llegaste a una realidad que no nos cuentan ahí, fíjate, es parte de lo que estamos hablando en este episodio, Rafa, de que venimos buscando el sueño americano, pero fíjate, he escuchado o he platicado con muchas personas que el sueño americano, que ese sueño de ellos que traían para venir a este país, muchos me han dicho, Ernesto, para mí ese sueño se convirtió en una pesadilla. ¿Sabes por qué? Dice, porque primero llegué a vivir en un ambiente que no era ni el que pensaba, o sea, en una casa que se estaba cayendo, donde les tocó, de repente ellos me dicen, me tocó trabajar, no tenía quien me llevara, una persona me dijo, no te preocupes, yo te llevo. Y yo dije, no, pues está bien, qué amable, ¿no? Y me llevaba y me traía a la casa, dice, pero a la semana me dice, hey, necesito que me pagues tanto. ¿Cómo? Sí, o sea, aquí todo cuesta. Y él como que decía, yo como que le dije, no, pues entonces, ¿y si no te pago? No, pues ya no paso por ti. Sí. Ya, y entonces se le quitó lo amable. Entonces, fíjate cómo a veces nos pintan un mundo diferente al que se vive en Estados Unidos. Ahí me estabas comentando tú esa parte que llegas a vivir tú, en la cual había unas temperaturas muy bajas, nieve. ¿Qué hacías para ir al trabajo? ¿Estabas cerquitas de tu casa o estaba...?
Pues estaba como, bueno, tuve la bendición de tener los trabajos cerquitas, ¿no? Porque ¿Qué cerquitas? para mí unos 15 minutos. 15 ¿Caminando? minutos. No, 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 en carro, porque caminando no se podía. No se podía, uno se congelaba en ese frío, en esas, estamos hablando de 10 años atrás, nevaba muchísimo, muy peligroso, resbalaba la calle y los vidrios del carro se llenaba de hielo y hay que limpiarlo media hora antes, hay que calentar, o sea, es un gran show que al final del día había mucho que hacer para ir al trabajo y como para regresar, cuidarse también que no se podía accidentar uno ahí en el camino, porque la nieve se ve bonito cuando cae, pero cuando empieza a derretirse es lo más peligroso. ¿Manejabas o te llevaban? Me llevaba a mi papá y me traía o algún amigo ahí que me daba un jalón o un ride, ¿no? Sí. Entonces, en esa parte y más adelante, ¿cuáles fueron tus primeras batallas reales que tú empezaste a tener en este país? Una de las batallas reales sería el idioma, ¿verdad? Porque el idioma, como te decía, yo fui a la escuela y no sabía nada de inglés. Bueno, prácticamente en nuestro país nos enseñan un inglés que de verdad es muy diferente al llegar a este país, ¿no? Por la gramática y todo eso. Entonces, es muy diferente. Yo sufrí mucho en esa parte porque en donde yo fui a la escuela, pues realmente era el único de Centroamérica que estudiaba. La mayoría, pues son anglosajones acá. Y pues eso era un reto para mí y tuve la oportunidad de que había momentos que yo lloraba porque no me entendía nadie. Iba a la escuela y nadie me entendía cómo decía una cosa, otra cosa. Pero al final para mí era un reto y eso era uno de los primeros retos, el idioma. Lo otro sería el lugar, ¿verdad? Del clima. Estamos acostumbrados a ver un clima en nuestro país bello, para mí maravilloso, ni tan frío ni tan caliente, pero acá es muy diferente, acá y el clima es como engañoso, de repente así un solazo, al rato empieza a llover, o sea, cambia el sistema, ¿no? Entonces, para mí fue varios retos, el lugar, el idioma, las nuevas amistades, son nuevos retos, piensan diferente, hablan diferente, otra realidad diferente, ¿verdad? Y pues es eso. El otro reto sería pues la rutina, casa-trabajo, porque no había no había tiempo para divertirse uno. Interesante, porque esa parte de las batallas, muchas personas que llegan como tú y que les toca asistir 1 o 2 años a la escuela, a veces esa es una de las primeras batallas, el idioma. Cierto. Muchos, no sé si fue tu caso, pero muchos de repente el bullying, el rechazo. ¿En tu caso hubo rechazo, algo por ahí, Rafa? Pues realmente no tuve mucho, no tuve mucho, en pocas palabras, no tuve. Yo creo que yo siempre digo que pues, no sabía hablar el idioma, pero sí sabía sonreír, ¿no? Una sonrisa para mí es bien importante porque eso como que alimenta a las personas, uno lo ve, mira, se ve muy activo, ¿no? En ese tiempo, pero no sufrí en esa parte. Sí. Después de ahí, ¿a dónde fuiste a trabajar? ¿Qué? Bueno, de ahí empieza lo que le llamamos el sueño americano, ¿verdad? Estuve, después de salir de la high school, me gradué, quería seguir estudiando en la universidad en este país, pero por circunstancias no se logró. Sabemos que en este país es diferente ya el, el estudio, también económicamente, pues se ocupa combustible para mudarse uno, porque de repente no está la carrera en este lugar y buscar opciones. Toqué puertas, pero no se abrieron y entonces me puse a pensar, pues, ¿qué puedo trabajar? Me puse a trabajar en la construcción por un lapso de 2 a 3 años en el que le llamamos el roofing. ¿Oh, sí? ¿Andabas Sí, ahí arriba en el andamos sol? arriba en los techos, quitar techos, poner techos. Trabajé en un buen tiempo ahí y luego trabajé también en la pintura, ¿no? Aquí le llaman pintura, pero es pintar casas, no como Pablo Picasso, pero pintar las casas, ¿no? Aprendí un poquito de ese trabajo y también pues le hice de todo. Trabajé
también en los pinos de Navidad. Trabajé como 6 meses más o menos. Aprendí a podar los pinos para Navidad. Y después de ahí, pues, tenía ese hambre de ver dónde encajaba, ¿no? Pero después regresé y volví a trabajar en un restaurante mexicano. Estuve ahí por 4 años. Aprendí muchísimo. Conocí buenas amistades, me enseñaron, aprendí muchas cosas, a cocinar, a, aprender a hacer ciertas cosas que nunca lo había aprendido. Para mí, las personas que trabajan en la cocina, en mi pensar, era gente que era profesional, ¿no? Pero viéndolo bien, mucha gente viene en este país sin saber nada, pero aquí aprende. Y al principio era un reto porque yo estaba lavando trastes y tuve la oportunidad de que alguien me dijo, ¿quieres brincarte a la cocina, a enseñar a preparar la comida, no a lavar trastes? Y tuve la oportunidad de brinqué y se me dio la oportunidad y ahí empecé a desarrollarme. Después de trabajar en el restaurante mexicano, me fui a un italiano a trabajar pastas, mariscos, un poquito de eso, salmones. Y ahí empecé a trabajar con chefs, o sea, era otro nivel, ¿no? Un top más arriba, gente que ya sabe que la comida, cuánta temperatura, cómo se juega con el tiempo, el steak, que es un medium, que es un well down, todo eso, o sea, empecé a aprender esas partes y de ahí volví a brincar a un restaurante de desayunos, de breakfast. Entraba a las 4 de la mañana, A las 4 de la a las mañana, 4 Rafa. de la mañana, empezar a preparar para abrir a las 6 de la mañana, ¿no? Yo me acordaba bien en ese tiempo que ahí entraba mucha gente, se vendía bien ese negocio. Y aunque no me lo crean, pero pasaba de que me cansaba muchísimo. Los domingos era full se llenaba el local. ¿Cuántas horas trabajabas ahí en ese? En unos 8 o 9 horas, pero bien trabajadas, como le decimos, Sin parar. sin parar. Llegaba a la casa, me echaba una siesta, ¿no? Para descansar el domingo ya en la noche. Pero fíjate que de repente estabas como soñando todavía que estabas en la cocina, en el trabajo. O sea, era algo, ahí es cuando yo me pongo a pensar y digo, este es el sueño americano que muchos le llamamos. Entonces ahí es donde yo me he dado cuenta de que eso es lo que a veces de repente me acuerdo hoy en día y me da nostalgia, porque uno viene a esta edad a dejar lo máximo en este lugar, ¿no? Y aprende uno mucho, pero a la vez también, pues, las fuerzas no son para toda la vida. Sí. Interesante. Entonces, ahí, fíjate, mencionaste algo. Hubo un momento en el que dijiste, no vine a este país a solo trabajar, porque en un punto decides no quedarte solo trabajando y aventarte por tu cuenta. Exacto. ¿Cuál fue ese momento? O sea, ¿en qué momento despierta el empresario Rafael a pensar en no solamente trabajar en un restaurante, sino tener un restaurante? Exacto. Bueno, pues primero, yo siempre en la vida me he dado cuenta que cuando tú tienes fe y tienes esa certeza de que quieres lograr algo en la vida, el mundo o todo eso conspira a tu favor. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo ya tenía la experiencia un poquito de trabajar en cocinas, tuve la oportunidad de visitar varias cocinas, conocí a mucha gente que trabajó en cocina, aprendí mucho de ellos y en la mente siempre me decía, porque me gustaba lo que es restaurante, un día yo quiero tener un negocio, un local o algo para experimentar o expresar lo que yo tanto quiero hacer, ¿no? Pero yo me acuerdo bien que en la pandemia precisamente, tuve la oportunidad de conocer a una persona que es un gran amigo mío hoy en día y él siempre me decía que si uno tenía un sueño se podía cumplir. Pues yo decía, no, pues está interesante, pero esta persona tiene experiencia en los negocios tradicionales y me apegué mucho a él. Yo me apegué muchísimo porque yo miraba una oportunidad. Él vio que tenía esa hambre de hacer las cosas, él confiaba en mí, miraba el potencial que yo tenía y me dijo, pues con podemos hacer algo mejor.
y le doy gracias a Dios porque Él para mí fue como una plataforma que me pusieron en el camino. Él tiene el cómo, pero no tiene la idea de cómo ejecutarlo. Entonces yo caí precisamente allí y hace 5 años atrás que empezamos este sueño, ¿verdad? Que se está haciendo realidad. Yo siempre digo de que inicié con lo que tenía. Nunca fui experto en ciertas ramas dentro de la gastronomía, pero con lo que ya sabía, yo dije, le voy a ejecutar y tenía fe que tenía que funcionar. Aprendí un poquito de todo, aprendí también un poco a hacer pan, ¿verdad? La panadería, lo que viene siendo eso. Y es bien chistoso porque para empezar en las áreas para mí era aprender un poquito para saber qué es lo que hay que hacer. Yo viajaba de Boone para Charlotte como 2 horas, me levantaba a las 3 de la mañana, ¿Manejabas 2 horas? 2 horas, y me venía a enseñar aquí en Charlotte, Aprender. Manejabas aprender 2 horas 2 horas para para ir a aprender. aprender. ¿Te Exacto. pagaban por aprender? Absolutamente nada. Fíjate, Rafa, que mencionas esa parte y a veces muchos emprendedores, muchas personas no se deciden a dar un paso porque a veces va a tomar esfuerzo, Exacto. va a tomar inversión y a veces ni siquiera te van a pagar en eso que estás, porque ya hay algo dentro de ti. Tú lo mencionaste, Cierto. un hambre de triunfo, un hambre de hacer algo diferente. Eso es a lo que yo le llamo, Rafa, el hambre de triunfar. Pero el hambre de triunfar, si no le ponemos la acción, si no entendemos que se tiene que pagar un precio, que se tiene que aprender algo nuevo, es donde muchas personas tiran la toalla y tienen muchos años queriendo emprender, queriendo empezar algo, pero lo dejan. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar un precio. Ahí estabas tú empezando a pagar un precio. Exactamente, y pues pienso que en la vida um, todo es un sacrificio. Para lograr tener algo en la vida se requiere de tiempo, de preparación. Y en ese lapso del tiempo, me acuerdo bien cuando empezó más la pandemia bien fuerte en este país, pues me cortaron a mí en ese lugar donde me estaban enseñando y me dijeron, ¿sabe qué? Usted ya no puede venir porque necesitamos ver que todo se tranquilice y volvamos. Pero en ese transcurso del tiempo, en la casa, como no podíamos salir, yo practicaba hacer pan en la casa y poniendo un horno, haciendo como por decir, voy a hacer un salmón, yo detallando los platos. En mi mente eso empezaba a crecer, ¿no? Estabas practicando, Rafa. Practicando antes de que me caía, en pocas palabras, 6 meses antes de que caía la oportunidad de empezar con el primer emprendimiento de negocios, pues ya 6 meses antes de que caía yo ya me estaba preparando, pero no sabía precisamente dónde íbamos a caer, pero me estaba preparando. Entonces a veces de repente como que ese sueño que tanto quería, de repente como que se apagaba, porque vino pandemia y todo se estaba cerrando, ¿no? Pero en el transcurso de ese proceso de la pandemia tuvimos la oportunidad de estar en el primer emprendimiento, ¿verdad? Que es también comida y panadería. Y es ahí cuando se empieza el sueño, en tiempo de crisis. En En tiempo de tiempo de crisis, crisis empieza el sueño. Y una de las cosas que yo tengo en la mente, y lo digo, yo creo que los que nos van a escuchar les va a sonar interesante, que en crisis dos cosas podemos ver, una oportunidad o puede ser una limitación para no hacerlo. Pero yo dije, si de esta salimos, ya estamos listos para lo que viene. O sea, esto era algo como un reto para mí, decir, lo voy a intentar. Y si de aquí salgo, vamos a salir. Y realmente, pues, era el reto más grande. Para mí fue el reto entre la pandemia y todo lo que pasó. Y sí, se ha logrado, se rompió ese paradigma. Y desde ahora, pues, uno dice, pues, no podemos parar. fíjate, Rafa, me recordaste una frase que una vez escuché del Papa Francisco que decía que los tiempos, eso fue cuando estaba lo de la pandemia, una vez que escuché estaba dando él un comunicado y él decía que los tiempos de crisis nunca te van a dejar igual. Decía él, o te dejan peor o te dejan mejor, pero tú decides qué vas a hacer en esos tiempos. Exactamente. Lo leí y lo escuché de otro uh, orador que ha impactado el mundo, no sé si lo has escuchado, Tony Robbins, Okay. que decía que tiempos fáciles crean personas
Débiles. débiles. Tiempos Tiempos difíciles. difíciles crean Personas. personas fuertes. Exactamente. Yo dije, wow, qué interesante. ¿Por qué? Porque estaba escuchando 6 meses, tenía 6 meses más o menos ahí aprendiendo, ya estabas aprendiendo, se vino lo de la pandemia, el cierre. ¿Trabajabas en ese momento, Rafa? Sí, trabajaba de mesero en un restaurante y era bien interesante porque lunes, martes y miércoles aprendí a hacer pan. Jueves, viernes, sábado y domingo en restaurante de mesero, porque quería aprender a hacer bebidas y todo eso, ¿no? O sea, tenía esa visión ya de que ya aprendí de la cocina, ahora me toca ir afuera, cómo se mueven las piezas allá afuera, tanto. Pero en ese transcurso del tiempo, esto es algo, así les voy a contar rapidito, cuando yo viajaba 2 horas para acá, tenía esas ganas de venir a aprender, pero me acuerdo bien que la persona que me estaba enseñando, que me hizo el favor de enseñarme, él me decía, lo único que te ofrezco es la sala de mi casa para que descanses. Y yo allí me quedaba a dormir lo que es martes y miércoles en una sala. Una sala, pues él tenía su casa, pero me prestaba la sala para dormir. Yo ponía mi colchoncito y ahí me acostaba al siguiente día otra vez a entrenar pan, 4 de la mañana yo iba a aprender y sin paga, sin nada. O sea, acá es aprendizaje, porque yo tenía esas ganas de aprender cómo se hace, qué es lo que hay que hacer y fue lo que tuve que hacer, invertirle tiempo, pero sacrificio, y sin excusas, decir, no, pero es que no, o sea, estaba ahí porque quería, ¿verdad? Entonces eso me ayudó mucho a que mi proceso del sueño fuera más rápido, ver el resultado, pues eso era. Ajá. Y es lo que te decía, Rafa, que muchas personas que deciden empezar a hacer algo, un negocio, ya sea de lo que hoy en día también tú y yo hacemos, que es lo que es el negocio digital, muchas personas cuando ven que hay un proceso, que vas a aprender, que vas a poner tiempo y que al principio tal vez no haya ganancias, en este caso tú decías sacrificios, tenía varios trabajos, aparte de eso, tenía que sacar de mi tiempo para ir y aprender, no sé si ese mismo día que aprendías regresabas a Boom y trabajabas, entonces fíjate, el emprendedor siempre está dispuesto a trabajar horas extras. Tienes que hacer algo diferente para que este 2026 sea diferente. Eso fue lo que hizo Rafa hace años atrás, por eso tuvo un resultado. Pero hay una partecita que estabas ahí diciendo, porque a veces pensamos, ok, decide ya poner el restaurante, ya tiene el local, pero a veces decimos, ya están las ganancias. A veces muchas personas piensan que en un negocio tradicional es lo abres y pum, pum, tío, soy tío Macpato, o sea, ya me llega el dinero como lluvia. No, se pasa un proceso. En esa parte están empezando, ok, ya deciden, se da la oportunidad del restaurante, tienen el local, pero de ahí, ¿qué pasó? Pues pienso que en cada proyecto que uno empieza, independientemente en lo que sea, yo me he dado cuenta que hay retos. Es un transcurso de un lapso de tiempo donde probablemente sea financieramente, probablemente sea una enfermedad dentro del equipo de trabajo, quizás en la familia o con uno mismo. Eh, para empezar a emprender, siento que una de las cosas más que nos pone a jugar nuestra mente es el poder de hacer algo, de decir, esto tengo que hacer que funcione. Y detrás de todo, de cualquier negocio, hay un sistema que sí o sí tiene que existir. Un sistema donde no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no nos esperan los gastos, las utilidades, lo que se ha invertido, porque es un negocio que depende mucho de inversión, ¿verdad? Y todo el tiempo uno anda invirtiendo tiempo, dinero, invirtiendo ideas, ¿verdad? No funciona una idea, se cambia, se vuelve a poner otra idea. Y siento que es un desafío que no todo mundo quiere hacerlo, porque no es, en pocas palabras también, no todo mundo lo quiere hacer por muchas razones, pero yo de corazón siempre tuve esa oportunidad de aprender, de darme el tiempo de aprender,
de darme el tiempo a ver qué es lo que funciona, lo que no funciona, y es lo que he aplicado hoy en día, y eso me ha ayudado mucho a poder no tomar, como por decir, malas decisiones, o no como bajarme las baterías y decir, no, pues no, no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces siento que me ha ayudado mucho, pero mi recomendación es de que siempre es importante aprender todo el tiempo un poquito. Si quieres emprender algo, infórmate, o si quieres hacer algo, infórmate antes de dar el primer paso para saber de que siempre en cualquier negocio hay un reto de cualquier circunstancia, como lo vuelvo a decir, pero uno si está dispuesto a lograr lo que quiere hacer, lo va a lograr. Es sencillo. Ajá. Entonces, abres el restaurante y empieza a venir el dinero. No, es un proceso. Siento que mucha gente hoy en día, incluso tengo amigos que me han preguntado y me han dicho, no, pues te está yendo bien, estás creciendo, pero a veces uno dice de que abrimos el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y pues probablemente se recuperan las inversiones, pero no en esos 3 meses. Un negocio lleva tiempo. Yo me he dado cuenta de que entre 3, 4 a 5 años el negocio ya empieza a hacer un cambio, ¿no? Pero al principio es todo inversión de tiempo, inversión de dinero, ¿verdad? No es, está moviendo el local, pero tienes que invertir. Entonces, todo el tiempo estás invirtiendo y no estás generando. Entonces, hay gente, pues probablemente va a decir, no, pues que la primera vez abrimos y nos fue de espectacular, pues está bien. O sea, eso se acepta porque también hay negocios también que así funcionan, que les ha ido súper bien, pero como lo vuelvo a decir, en cualquier lapso del tiempo, todo es un proceso, lleva tiempo, es un proceso de adaptarse, te estás lanzando a una nueva ruta de comida, en este caso donde estamos, que es la antigua, es una gastronomía un poco diferente, traemos un poco de nuestro país, un poco de este país, un poco de otros países de Sudamérica, o sea, llegar a esa, al final del día, pues no ha sido fácil, es un reto todo el tiempo. Exacto. En esos momentos cuando empezabas, Rafa, ¿cuáles son los retos más difíciles? ¿Hubo algún momento que quisiste tirar la toalla? Porque mira, te cuento esta parte. A veces uno empieza y tal vez los primeros días todo se ve bien, pero después de un momento no hay ventas, no hay movimiento, tienes que pagar la renta del local, tienes que, si tienes un empleado, empleados, pagar empleados, a menos de que tengas un capital muy fuerte que te esté respaldando, pues tranquilo, sabes que es un proceso, pero a veces muchos emprendedores empezamos con las ganas, empezamos apostando todo, poniendo toda, o sea, toda la carne sobre el asador, donde he escuchado historias donde emprendedores que empiezan algo así, a veces su, su local a veces hasta se convierte en unos días en su casa, o sea que mismamente ahí les toca dormir para despertar y arreglar lo que falte para no tener que pagar una renta. ¿Cuál fue ese proceso tuyo? Porque, ok, ahorita me dices, no, pues logramos ya un resultado ya, pero ahí hubo un proceso. Exacto. Yo creo que a la altura que hemos vivido, hemos tenido circunstancias, por ejemplo, se ocupa una buena inversión. En pocas palabras, se ocupa un buen bunch de dinero para poder emprender, porque no sabes cómo te va, especialmente en los negocios tradicionales como estos. Y el porcentaje de utilidades es muy grande, porque acá se tiene que pagar todo. Y luego... A ver, entonces ahí lo que te queda luego es muy grande o lo que tienes que invertir es muy grande y a veces poco retorno, porque creo que utilidades es lo que te queda. Exactamente. Bueno, lo que se invierte, básicamente, por ejemplo, invertimos en productos, en servicios, como cualquier tipo de servicio, internet, wifi y todo eso. Después de todo el mes, pues realmente ¿Haces cuentas? haces cuentas y uno dice, no, pues hoy salimos tablas o nos toca poner, exactamente. Es un proceso, la verdad es un proceso que en este caso uno tiene que hacer ajustes
y es importante que el emprendedor aprenda los números, ¿verdad? Que viene siendo cuándo es sumar, cuánto es restar, porque uno ahí se va dando cuenta durante el mes qué es lo que estamos gastando que no deberíamos, ¿verdad? Tener una finanza adecuada y cuidar el dinero. Aquí es importante porque cuando hay es aguardarlo porque no sabemos qué viene el próximo mes. De repente se nos echa a perder un refrigerador, de repente se nos quiebran platos, cucharas, cuchillos, o algo que hay que hacer y se invierte. Entonces este negocio pues sí es rentable, pero también es saber de administrarse con lo que entra para no tener dificultades, porque muchas de las veces mucha gente lo he escuchado y dice, no, pues que me fue bien, ¿no? Me fue muy bien y pues que se compra esto y lo otro, y al final ya no tiene para seguir invirtiendo, porque no sabes que de repente este mes puede caer una tormenta, ¿no? De como estos días que cae una tormenta de nieve y no hay negocio. Ahorita estamos hablando ya en un segundo, pero en el primero hubo un momento que quisiste desistir, Rafa, que quisiste tirar la toalla. Sí, sí hubo un momento, hace como unos años atrás, tuve una pequeña anécdota, dos empleados que teníamos en ese tiempo, Uh-huh. tuvieron un accidente, ¿verdad? Eh, y yo pienso que en ese tiempo fue algo a mí me marcó mucho el corazón, porque son personas que en el negocio siempre hemos aprendido a los empleados, quererlos como familia, se convierte automáticamente como nuestra familia. Y en ese transcurso del día todo iba marchando bien y estas personas estaban rentando una casita, una trailita y reventó el gas donde ellos vivían y pues por milagro de Dios, eso lo digo yo, pues no fallecieron. O sea, la trailita quedó definitivamente descompuesta. Volaron los muchachos, volaron. ¿Explotó? Explotó. Wow. Y me llaman a mí como a las 2 de la mañana, después de cerrar todo este local, y me llaman y me avisan que esos muchachos pues, se están muriendo ya en el hospital. Entonces, eso a mí me marcó en la vida, donde eran retos muy complicados. En ese tiempo me acuerdo bien que con los amigos que estamos acá, yo les decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir o mejor dejemos esto? Porque no ha sido fácil. Pero aprendimos de que son cosas que pasan, que uno no se los espera. Quizás no pasó en el negocio, pero sí nos afecta. Porque, como lo vuelvo a decir, son piezas importantes en el equipo. Tú no puedes hacer las cosas, esto se trabaja con un sistema, con gente, y no hay negocio que no se trabaje con gente. Entonces, en este caso, él era uno de los cocineros que nos está echando bien la mano y todo, y pues por poco y lo perdemos, ¿no? Pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad de recuperarlo, pues él hoy en día trabaja en otro lugar, pero lo más hermoso fue que pues no pasó a mayores, se recuperaron lo más pronto y siempre estuvimos ahí con ellos. Fue algo muy complicado esa situación. ¿Qué Sí. cambió en tu mentalidad al ser empresario? Pues a estas alturas, me, o sea, yo pienso que lo que ha cambiado hoy en día mi mentalidad es la información. Le doy gracias a Dios que he tenido la oportunidad de aprender dentro de este negocio, ¿verdad? Lo que vienen siendo los negocios tradicionales, pero también he aprendido de que hay una frase que siempre dicen, dime, o sea, era con quien te juntas es donde aprendes mucho, pues que aprendes nuevos hábitos o malos hábitos, pero con quien te juntas vas a ser tú el séptimo, el octavo. Y aprendí esa parte porque hoy en día me he dado cuenta que mi mente ha cambiado mucho gracias a que me junto con personas que también han tenido mucho éxito, ¿verdad? Y eso me aporta mucho valor, eso me da como las fuerzas para seguir luchando por lo que quiero, ¿verdad? Yo siento que eso fue mi cambio de mentalidad, fue porque me junto con gente que me aporta, que me suma valor, que creen en mi persona, y eso me ha ayudado mucho a hacer como decir, ok, voy a seguir dándole más, ¿no? Ese es. Qué importante esa parte que mencionas, Rafa. Allá en mi pueblo le dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Lo que es el círculo social
tarde o temprano nos afecta, tarde o temprano nos afecta. Y en cualquier área, ya sea si tú, por ejemplo, andas con 4 fumadores, lo más seguro es de que se te va a antojar. Exactamente. Si tú andas con 4 que les gusta levantar pesas, o sea, que toman, lo más seguro es de que te va a dar sed y no de sed regular, sino de amargosas, ¿no? Yo le decía el otro día en un taller que estábamos dando, y no solamente para ahí, porque si te juntas con 4 que roban, vas a aprender a robar. Exactamente. Entonces, en todas las áreas que nos movamos, la influencia, las amistades, o te levantan o te tumban. Exacto. ¿Cómo llega a tu vida el modelo de negocio digital o venta directa? ¿Cómo llega a tu vida? ¿Ya tenías un resultado en el negocio que estabas haciendo? ¿Cómo logras ver una oportunidad en un modelo de negocios muy diferente a lo que tú te mueves? Pues buena pregunta, Ernesto. Me acuerdo bien que estábamos empezando pues el negocio, ¿no? Y de repente cayó la oportunidad de que um, yo siempre creo no en las coincidencias, sino en las diosidencias, digo yo, porque Dios ha sido tan maravilloso conmigo y todo lo que he construido es por Él, no por mí. Gracias a Dios. Y algo que aprendí fue de que en ese momento los negocios tradicionales son bonitos, pero siempre le pedí a Dios que me diera otra oportunidad. Me decía, dame otra oportunidad donde yo me pueda desarrollar, donde yo pueda aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y cayó esa oportunidad. Vi la oportunidad del negocio, de negocio digital o el mercadeo en red. Lo estudié a profundidad antes de empezar y realmente empecé a educarme, a prepararme, porque también es otro sistema, es algo diferente. Sabemos que todo negocio es bueno, siempre y cuando uno se informe, haga bien las cosas, se prepara día con día. Y me he dado cuenta de que cuando ingresé al negocio de mercadeo en red en venta directa, me di cuenta que las ventas son los que mueven el mundo, las ventas. Y pues todo mundo vende un servicio o vende un producto. Entonces me di cuenta de que el negocio está espectacular y no nada más eso, sino es lo que viene hoy en día. Estamos en los tiempos de que todo es digital. Te metes a la computadora, en el teléfono, lo compras digitalmente, es lo que viene. Y cuando me di cuenta dije, no, pues hay que hacerlo porque está interesante, esto aporta valor y yo que no tengo mucho tiempo para andar en tiendas y tiendas, pues para mí me cayó como anillo al dedo comprar digitalmente. Y pues eso me ha ayudado mucho y algo que también me gustó mucho fue que el negocio digital que hoy en día estamos desarrollando, ¿verdad? Tiene un sistema que en el negocio tradicional es difícil encontrar. Es difícil que alguien te dé la receta de los tacos, ¿me entiendes? Pero en el negocio digital te dan la receta de los tacos. O sea, te dan la receta, cómo lo haces, cómo lo construyes, y si lo haces, te ganas este porcentaje. En cambio, en los negocios tradicionales es muy diferente. Tienes que buscar quién te da las recetas, tienes que hacer tus propias recetas, tienes que hacer tu propio sistema. Y tú no sabes si vas bien o vas mal, pero en este lado ya está listo ya el sistema. O sea, eso es lo que a mí en lo personal me dio un gancho fuerte y vi que mucha persona está teniendo éxito y que también mucha gente tiene negocios tradicionales haciendo el negocio que es lo que viene. O sea, inteligentemente aprovechan el tiempo. Yo pienso que en estas alturas estamos en la era de la información. Entre más te informas, subes de valor y vales un poco más. No para hacerle de menos a la gente, pero me refiero a que tu mente se expande. En donde mucha gente ve escasez o pobreza, tú ves una oportunidad. Si así me explico, es ahí donde yo dije, no, hombre, esto está interesante y hoy en día pues estamos también desarrollando esa oportunidad de negocio. Rafa, ¿y qué te llamó la atención de este modelo de emprendimiento digital? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este modelo? Pues lo que a mí me llamó la atención del emprendimiento digital, venta directa.
A mí me encantó, me gustó, porque es un negocio que todo el mundo lo va a hacer o lo está haciendo hoy en día. Me encantó porque um, somos consumidores, consumimos muchos productos todos los días. Y fue a mí lo que me encantó porque no tenía, o sea, tenía lógica el negocio, ¿verdad? Tiene lógica el negocio. No es algo diferente, no es algo que uno no lo puede hacer. Y lo que me encantó es que el único requisito para mí sería las ganas de triunfar en la vida. Porque no te preguntaba si tenías universidad, qué grado ibas, si eres bueno para hablar. Pues uno ahí aprende mucho, o sea, se educa, se prepara, siempre y cuando teniendo la voluntad de hacer las cosas, porque a veces hay algo que no nos funciona y a veces no es porque no funciona el negocio o no funciona la venta directa, sino a veces porque no nos informamos. Es preparación constantemente y uno ve los resultados. Tú Entonces, mencionaste ahorita algo muy interesante, esa parte de la preparación que se le llama el desarrollo personal o lo que es el sistema de capacitación, que a muchas personas en lo personal fue a mí lo que me atrapó de este modelo de negocios. ¿Cómo impactó en tu forma de pensar y capacitarte después de que entras a este modelo de negocios? ¿cómo me cambió? ¿Cómo impactó en tu forma de pensar y en la forma de capacitarte? ¿Cómo lo empiezas a ver después de que entras al modelo de negocios? Porque antes tal vez mirabas el negocio tradicional, pues solo, no sé, buscar estrategias de comer, pero no creo que en los negocios tradicionales haya esa área de desarrollar a la persona, de capacitar las emociones, lo que es ese sistema de capacitación que tenemos. Es verdad, lo que a mí o sea, me enganchó en esta parte del sistema de capacitación es que se construye, número uno, en parejas o la persona lo puede hacer solo, ¿no? En este caso lo vimos con mi pareja, vimos esa estructura y a mí me llamó la atención porque en todo negocio o es el hombre o es la mujer. ¿Sí me explico? Uh-huh. Pero en este caso ese negocio era de parejas o también lo podía hacer una sola persona, pues o si eres soltero lo puede hacer soltero. Pero ¿por qué hay que hacer un negocio en parejas? O sea, eso era la pregunta que yo tenía. ¿Será que se puede hacer? Y sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque tanto como el hombre y la mujer tenemos un rol bien importante que no es igual como el negocio tradicional. El negocio tradicional, ya sea la mujer o el hombre lo puede hacer, pero en este caso el negocio, la pareja lo puede hacer, se puede preparar, se puede educar. Entonces fue ahí donde yo vi y dije, el negocio sí o sí lo tengo que hacer. ¿Por qué? Número uno, crecimiento personal, me sube mi autoestima, me sumo más valor y también aprendo como a delegar más funciones con el equipo de trabajo. Que en cualquier lugar donde tú vayas, es dinero, que te den una charla de un crecimiento personal, que en este caso donde la teníamos, para mí era algo más fácil, más adaptable, es con gente común como nosotros, que empezó desde cero. Entonces fue a mí lo que más me llamó la atención, me enganchó, dije, cómo esta gente está teniendo éxito, que no puede hablar español muy bien, cómo la gente no fue a la universidad, no tuvo una educación como yo la tuve y está teniendo éxito. Y yo dije, no, pues me tengo que apalancar de esta gente porque tengo que aprender de ellos. Profesional, hay gente que no es profesional, pero como lo vuelvo a decir, valga la redundancia, a mí me encantó por el sistema de capacitación, porque siento que eh, a través de la información, pues nos agregamos más valor y en el negocio tradicional nadie te agrega valor. Eso es la realidad. Sí, Si tú no te preparas, pues no puedes lograrlo. interesante. ¿Qué le dirías, Rafa? ¿Qué le dirías a alguien que quiere emprender, pero tiene miedo? Pues yo le diría, número uno, que tenga un propósito en la vida. Y número dos, que nunca deje de soñar. Y número tres, que no espere que todo esté bien para arrancar algo. En pocas palabras, es invitarlo a que lo intente.
¿Cuántas veces? Las veces que se pueda para lograr tener lo que la persona quiere. Y nunca mirar atrás, nunca volver hacia atrás, nunca mirar sus limitaciones, que si puedo, que si no puedo, la frente siempre en alta y decir, lo tengo que lograr hacerlo. Porque siento que todo mundo sueña, tiene un sueño, tiene un propósito en esta vida y al final del día siempre yo hablo y lo vuelvo a decir de que tenemos, el ser humano tiene esa capacidad de soñar en grande, ¿no? En grande, en grande. Estaba viendo un video que me encantó donde decía, el águila puede ver bien a su presa de lejos, ¿no? De unos 30, 15 kilómetros, él lo puede ver bien, pero otro tipo de animal, por decir un no águila, sino quizás un pájaro normal, no puede ver una presa. Pero el ser humano puede ver más de lo que el águila ve, a pesar que el águila ve de lejos, pero el ser humano puede tener una visión más lejos a diferencia con el águila. Entonces mi invitación sería, nunca dejes de soñar y que tengas un propósito. ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué lo quiero? Porque si tú tienes un propósito, nadie te va a limitar a hacer lo que quieres hacer. Porque a veces cuando no tienes el propósito, te limitas a, mejor no lo voy a hacer. Pero como tienes un propósito, lo tengo que hacer. Esté con ganas, esté sin ganas, esté con las limitaciones, yo tengo que lograr hacerlo porque es mi responsabilidad de que yo me comprometí conmigo mismo, éxito, y tengo que tener éxito. Rafa, ¿qué consejo le darías a ese Rafa que en un tiempo estuvo a punto de tirar la toalla? Vamos a ver esto, Rafa. En tu proceso, hubo un momento en el cual, tal vez porque no se estaban dando las cosas o algo, o tal vez de niño, hubo un momento de quebrantamiento, donde Rafa se sentía tal vez, ¿qué hago? ¿Sigo o me detengo? Que dudó, que le entró el miedo, que tal vez quiso abandonar. ¿Qué le dirías? Imagínate que está Rafa en ese momento más difícil de tu vida, está Rafa, ¿qué le dirías a ese Rafa? Pues yo le diría en esa, en esa etapa que pasaron muchas cosas en la vida, pues primero que una de las cosas que me diría es que esté siempre agradecido con lo que tenga. Antes de arrancar algo que Rafa esté siempre agradecido con lo que tenga. Lo mucho, lo poco, porque necesito, pues, decirle a Rafa, necesitas aprender a vivir cuando no hay y cuando hay. O sea, cuando hay en abundancia y cuando uno tiene que doblar rodillas y seguirle para adelante. Pero también al Rafa, cuando estaba empezando, decirle de que mantenga la constancia, que mantenga el hambre de seguir aprendiendo, el hambre de seguir sembrando, porque siento que ese es el proceso que lleva para poder lograr a tener éxito en la vida, de sembrar todo el tiempo. Y le diría a Rafa que nunca pierda la fe. Para mí, en cualquier circunstancia de la vida, la fe es el que mueve todo. Si tú tienes la certeza y la fe de que vas a lograr a este lugar, le diría a Rafa, tú vas a llegar a lograr donde tú quieres ver. Para mí sería tener siempre esa fe de que no importa lo que esté sucediendo, un día va a llegar a lograr lo que él quiere en la vida. Eso yo le estuviera diciendo a Rafa, de que nunca, nunca se dé por vencido, que siempre viene algo mejor. Gracias, Rafa, por tu tiempo, gracias por regalarnos esta entrevista. Yo sé que a muchas personas les va a ayudar lo que es este episodio que estuvimos hablando de ese proceso que pasa el empresario, el emprendedor, donde tal vez hay luchas, hay batallas, donde tal vez el origen del cual venimos a veces no nos da ni siquiera el valor de querer empezar, pero tú pasaste todas esas etapas muy bien, Rafa. Estás teniendo un resultado interesante. Sabemos que es parte del proceso, que van por más, pero estamos bien, bien orgullosos de lo que están logrando, pero sabemos de que hay todavía muchas, muchas habilidades que vamos a ver de Rafa y va a ser algo impresionante, porque yo sé que estás impactando a muchas personas también en el negocio digital y eso es algo increíble. Felicidades, Rafa,
por no quedarte encerrado en solamente una forma de pensar, sino abrirte a más oportunidades y ser capaz también de, porque mira, Rafa, lo veo de esta manera, a veces una persona que ya tiene un negocio tradicional, ok, ya lo tiene, pero es de aplaudir, es de reconocer a las personas que aunque tienen un negocio tradicional, ven algo como lo que tú viste y tú dices, ¿sabes qué? No importa, voy a luchar por ese algo, voy a hacer algo diferente porque tal vez con esto puedo ayudar a alguien más. Pues Cierto. no solamente piensas en ti, sino empiezas a ver en alguien más, a quién puedo ayudar con una oportunidad como la que tenemos hoy en día en nuestras manos. Gracias, Rafa, y esto fue Hambre de Triunfar. Gracias.